Vamos a empezar. El mensaje de esta mañana lo estamos viendo en el Salmo 119, versículos del 1 al 8. Abra su Biblia en el Salmo para leer lo que el salmista nos dice en esta mañana para nosotros. Salmo 119, versículos del 1 al 8. Dice así el Señor. Salmo 119, versículos del 1 al 8. Dice el Señor así. Excelencias de la ley de Dios. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprenda tus juicios, tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me abandones enteramente. Amén. Amén. El salmista aquí en este salmo nos enseña algunas verdades que las vamos a ver en esta mañana. El mensaje de esta mañana lo estamos titulando Sigue la señal. Sigue la señal. Miren, amados hermanos, un conductor que ignore las señales de tránsito es un accidente a punto de suceder. Repito esto. Un conductor que ignore las señales de tránsito es un accidente a punto de suceder. Todo el que se pasa un semáforo en rojo o se detiene sin pensarlo cuando la luz está en verde es un peligro para sí y para los demás. Aunque pueden ser problemáticos encontrar muchos semáforos en rojo cuando uno tiene prisa por llegar a su destino. Pero amado hermano, amada hermana, recuerde que un accidente puede causar mucho más dolor de lo que usted se imagina. Hace varios años me alegré mucho cuando vi que finalmente colocaron una señal de tránsito en una esquina que había sido particularmente frustrante para mí. Eso se convirtió en un problema diario, en una manera ordenada y predecible de entrar en una calle muy transitada. Esperar de vez en cuando, porque el semáforo está en rojo, es ahora un placer. Al menos en esa intersección que me trae malos recuerdos siempre que paso por allí. Las escrituras también tienen algunos semáforos en rojo. Las sagradas escrituras tienen algunos semáforos en rojo que debemos controlar para que el Señor controle nuestras vidas como cristianos. Estas son las prohibiciones contra la envidia, el orgullo, el odio, la irreverencia, la lascivia y el egoísmo. Repito esta parte.
Las Sagradas Escrituras también tienen semáforos en rojos que deben controlar nuestras vidas como cristianos. Y estos semáforos en rojo son las prohibiciones que Dios nos presta y nos da a entender, como por ejemplo la envidia, el orgullo, el odio, la irreverencia, la lascivia y el egoísmo. Amado hermano, amada hermana, el Espíritu Santo nos habla de una manera muy especial. Cuando el Espíritu de Dios nos alerta porque están presentes estas cosas, debemos frenar de inmediato. De la misma forma, a medida que entramos en el pesado tráfico del diario vivir, debemos responder rápidamente, obedeciendo las señales que estén en semáforo en verde, de amabilidad, de humildad, de amor, de adoración y de pureza. Si dijimos que en el semáforo rojo están la envidia, el orgullo, el odio, la irreverencia, la lascivia y el egoísmo, en el semáforo en verde están la amabilidad, la humildad, el amor, la adoración y la pureza. Amado hermano, amada hermana, las paradas y las luces verdes de Dios están diseñadas para ayudarnos. Debemos tener el mismo temor de ignorar un mandato de las Escrituras que el que tenemos de cruzarnos un semáforo en rojo. Las señales de las Escrituras están ahí para protegernos, para corregirnos y para dirigirnos. Esto es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Las señales de las Escrituras están allí para protegernos, para corregirnos y para dirigirnos. Veamos con la ayuda de la persona del Espíritu Santo nuestro tema. Sigue las señales. En primer lugar, ¿por qué debemos detenernos frente a la envidia? Es una pregunta interesante. ¿Por qué debemos detenernos frente a la envidia? Porque, amados hermanos, la envidia es pecado. La gente envidiosa está en pecado. El que envidia está en pecado. Y la envidia es pecado. También se puede decir disgusto o pesar del bien ajeno. Cuando a alguien le va bien, tenemos envidia porque a nosotros no nos va bien, y a los que nosotros pensamos que no están tan bien con Dios o no andan con Dios, le va mejor que a nosotros. Entonces, nos disgustamos a pesar del bien ajeno. Este es un sinónimo de rivalidad. Este es un sinónimo de aborrecer. Este es un sinónimo de celos. ¿Por qué debemos entonces detenernos frente a la envidia? Abra su Biblia en el libro de Job, en el capítulo número 5, para dar lectura a los primeros versículos. Job, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios en Job, capítulo 5. Ahora pues, da voces a ver quién te responde. ¿A cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira
y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto que el necio echa raíces y en la misma hora maldice su morada. Sus hijos carecerán de socorro. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Miren lo que está diciendo aquí Job, hermano. Ahora pues da voces, a ver quién te responde. ¿A cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Al codicioso le consume la envidia. La envidia es pecado. No hay que envidiar lo que Dios está haciendo con otras personas, o a lo mejor con nuestros enemigos. Y pensamos y le decimos a Dios, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, ¿por qué a mí no me va tan bien como esta persona que ni siquiera te conoce y que anda en el mundo o está haciendo esto o tal cosa? Y comenzamos a discrepar contra Dios y con Dios. Proverbios 14:30. Miren lo que dice el sabio Salomón sobre la envidia. Proverbios 14:30. Dice así: el corazón apacible es vida para la carne. La envidia es carcoma de los huesos. Amado hermano, amada hermana, si usted está pasando por esta señal de la envidia y se quiere pasar el semáforo en rojo, pare. Porque dice el proverbista que es carcoma de los huesos. El corazón apacible es vida para la carne. La envidia es carcoma de los huesos. La envidia va a llevarle a usted a un acabósis tanto físico como espiritual. Proverbios 23:17. Proverbios 23:17. Escuche lo que dice Salomón. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. ¿Por qué debemos entonces detenernos frente a la envidia? Ya dijimos que en primer lugar es pecado. Y en segundo lugar, hermanos, nos va a causar daño. Hay mucha gente que tiene envidia y les va mal, está mal. Ven a las personas, se quieren arrancar los pelos, se comen las uñas, viendo la prosperidad de las otras personas o la bendición que Dios tiene para cada persona. Debemos detenernos frente a esta envidia. En segundo lugar, ¿por qué debemos detenernos frente al orgullo? Usted me dirá, pastor, yo no soy orgulloso, yo no soy orgullosa, yo no tengo orgullo, yo no. Mire, hermano, las Sagradas Escrituras no mienten. El orgullo viene siendo la opinión demasiada buena que tiene uno de sí mismo. Ese es el orgullo. El orgullo es la opinión demasiado buena que tiene uno de sí mismo. Cuando alguien le dice, yo no soy así.
¿Cómo va? No, yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Yo no tengo orgullo, yo no soy orgulloso. Mira, hermano, la opinión demasiada buena que tiene uno de sí mismo es orgullo. Es un sinónimo de altivez. Es un sinónimo de soberbia. Es un sinónimo de vanidad. Y a veces, como decía el Chavo, lo tenemos sin querer queriendo. Y no nos queremos dar cuenta. Este orgullo puede llevarnos a una destrucción espiritual y física. Levítico 26, 19. Antiguo Testamento, el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 19. Leamos los versículos 18, 19 y 20. Dice así, Levítico, capítulo 26, 18 y 19. Dice así, si aún con estas cosas no me escucháis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Versículo 20. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no producirá nada y los árboles del campo no darán su fruto. Miren lo que está diciendo aquí el Señor, amados hermanos. Cuando la gente es orgullosa, y le voy a dar algunos ejemplos de orgullo. Una persona tiene orgullo cuando no quiere recibir ayuda. Una persona tiene orgullo cuando no quiere recibir consejos. Porque dice, yo ya me lo sé todo. Yo no necesito consejos. Yo no necesito ayuda. Yo no necesito nada. Miren, hermanos, yo conocí a una persona que era muy orgullosa, que a veces hasta cuando lo saludábamos se enojaba. El orgullo, no sé. Pero llegó un tiempo en que yo tuve que irlo a atender como médico. Y a mí no me saludaba. O sea, pasaba al lado mío, pero llegó un tiempo en que tuve que atender. Me pidió que lo atendiera. Se rompió el orgullo. Las personas orgullosas no están agradando a Dios. Cuando las personas no quieren recibir ayuda, cuando las personas no necesitan consejería, no necesitan nada, no necesitan de Dios, no necesitan leer la Biblia, no necesitan orar, no necesitan recibir un discipulado. Eso se llama orgullo. Sí, orgullo se llama eso. Va mezclado con resentimiento y con muchas cosas más. Yo no necesito, yo no me conecto los martes porque no quiero orar. No, porque no oran por mí. Yo me conecto los viernes porque sin discipulado yo ya me lo sé. Los días jueves, los estudios bíblicos, lo mismo. Eso se llama orgullo. Y el orgullo lleva la cabosis al ser humano. Salmos 31, 23. Salmos 31, 23. Dice el salmista aquí. El Salmos 31, versículo 23. Permítanme leer el 22. Decía yo en mi apuro,
excluido soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamé. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y retribuye con creces al que procede con soberbia. Retribuye con creces al que procede con soberbia. El orgullo muchas veces nos va a llevar a un declive. Jamás diga este adagio, jamás diga estas palabras: de esta agua no voy a beber. Porque llegará el momento determinado que a lo mejor usted va a necesitar de alguien que a usted lo llena de orgullo, o está orgulloso de usted no querer hablarle, o no querer pronunciarle, o no querer tener un diálogo. Salomón dice lo siguiente en Proverbios 11:2. Proverbios 11:2. Así. Proverbios 11:2. Cuando llega la soberbia, llega también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. Escuche esto. Cuando llega la soberbia, llega también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. Salomón es sabio en explicar esto. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el salmista y el proverbio. Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Antes del quebranto está la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebranto está la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Por qué debemos detenernos frente al orgullo, hermano? Porque el orgullo también es pecado. Y Dios aborrece el orgullo. En tercer lugar, ¿por qué debemos detenernos frente al odio? Usted me dirá, pastor, yo no odio a nadie. Vamos a ver la Biblia. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. ¿O miente la Sagrada Escritura? ¿O qué está pasando? ¿Por qué debemos detenernos frente al odio? El odio es aversión que se experimenta hacia una persona o una cosa. El concepto de odio es la aversión que se experimenta hacia una persona o una cosa. Es sinónimo de resentimiento. Escuche esto. Es sinónimo de resentimiento. El odio es un sinónimo de resentimiento. Cuando alguien está resentido contra alguien o contra algo, es odio. Y aquí está el pecado. Salmos 25:19. Salmos 25:19. Dice así. Permítame leer desde el 16 para que usted entienda. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen.
con odio violento me aborrece. ¿Por qué debemos detenernos frente al odio? Porque a Dios no le agrada y porque es pecado. Proverbios 13:5. Proverbios 13:5. Dice así: el justo aborrece la palabra mentirosa. El malvado se hace odioso e infame. El justo aborrece la palabra mentirosa. El malvado se hace odioso e infame. Miren, hermanos, a veces pensamos que como líderes, como pastores, debe haber una comunicación y un diálogo entre las iglesias, los miembros, pero a veces no sucede esto. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Porque muchas veces estamos siendo dirigidos y venimos arrastrando esto por muchos años en decir la verdad a medias. A veces decimos la verdad a medias. Decimos la verdad a nuestra conveniencia, a lo que nos conviene, y no decimos toda la verdad. Y al no decir toda la verdad, entonces estamos cayendo en el pecado. Y aquí, esto es lo que el Señor nos habla. Dice aquí claramente, Proverbios 13:5, voy a volverlo a leer. El justo aborrece la palabra mentirosa. Cuando alguien le miente, o sea, a veces, en una ocasión yo tuve que hacer de árbitro entre dos personas. El uno decía su parte y el otro también decía su otra parte. El uno decía la mitad de la verdad, el otro también decía la mitad de la verdad. Y los dos estaban a medio. Ahora, ¿cómo me inclinaba en un lado hacia otro lado si los dos estaban mintiendo? Tuve que decirles a los dos que si no me decían la verdad, que se vayan a buscar a Dios directamente para ver si Dios les mandaba ahí un rayo y los dividía a los dos. Miren, hermano, el odio es un pecado. Proverbios 14:20. Proverbios 14:20. El pobre resulta odioso a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Mire, el pobre resulta odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Y hermanos, la gente cuando tiene dinero, todo el mundo le pasa la mano, le barre donde va caminando, porque tiene dinero. Cuando no tiene dinero ya nadie lo conoce. Hace unos 4 meses atrás, falleció la mamá de un amigo. Yo estuve ahí tratándola y también estuve hasta el último. La señora tenía cáncer. Y yo le preguntaba a este amigo, ¿y dónde están tus amigos? ¿Dónde están decían los colegas, los que vienen a... No había ninguno. Ninguno estuvo ahí, ninguno. Falleció la mamá. No tenía ni cómo comprarle una caja. ¿Dónde están los amigos? Los que antes compartían. Dios puso en mi corazón ayudarlo. Lo ayudé. Después él me decía, doctor,
Usted se ha convertido en uno de mis mejores amigos. No decir mi mejor amigo. Era la emoción, o sea, hice lo que Dios puso en mi corazón. Hice lo que sencillamente Dios pone en nuestros corazones. Ayudarlo. Si tengo la posibilidad, ayudarlo. Económicamente, espiritualmente, no sé, ayudarlo. En cuarto lugar, hermano, ¿por qué debemos detenernos frente a la irreverencia? ¿Por qué debemos detenernos frente a la irreverencia? ¿Y qué es la irreverencia? La irreverencia es falta de reverencia o acato. No tratar con debida reverencia. Es falta de irrespeto o irrespetuoso. Si tenemos una autoridad y si la autoridad está obrando mal, déjelo que Dios le dé su merecido. Pero usted, con respeto, porque es una autoridad. Por ahí vemos las redes sociales, cómo le faltan el respeto a las autoridades. Casi, mira, a la policía, yo veía un video, pasan en las redes. Eran 4 o 6 mujeres y 2 varones. Las mujeres, sobre todo, faltando el respeto a los policías. Cogieron piedra, le lanzaron piedra, le cogieron palos. Las mujeres, los policías lo que hacían era esconderse para no tener. Por último, los policías salieron corriendo. Se fueron los policías. Porque estas mujeres, no estoy diciendo que todas las mujeres, por si acaso, parece que eran extranjeras, no eran ecuatorianas. Es irrespeto, hermanos. Es irreverencia a las autoridades. No es agradable delante de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Primer libro de Timoteo, escribiendo el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y para cuantos se oponen a la santa doctrina. Miren lo que está diciendo Pablo aquí, hermano. La irreverencia, la falta de respeto. Es que a veces la gente, porque está resentida o porque tiene alguna cosa, no respeta a la autoridad. Eso es pecado delante de Dios. En quinto lugar, ¿por qué debemos detenernos frente a la lascivia? ¿Por qué debemos detenernos frente a la lascivia? ¿Qué es la lascivia? Propensión a la lujuria o el deleite carnal, la concupiscencia y las pasiones desordenadas que habla Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 27. Romanos 1, versículo 27. Dice así. Romanos capítulo 1, versículo 27. Del mismo modo, también todos los hombres, y aquí también se refiere a las mujeres, todos los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida
a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente depravada para hacer cosas que no deben. Me llamó alguien por videollamada que quería un consejo. Pareja de esposos casados más de 30 años, más de 30 años. Pero el esposo metido en el internet, en las cuestiones sexuales, la lascivia, el pecado. Hoy en día tenemos el internet ahí en la mano. Que Dios nos dé sabiduría para detenernos frente a estos pecados de la lascivia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Dice así. Permítame leer el 18. Gálatas 5, 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. ¿Por qué debemos de tenernos frente a la lascivia? No heredarán el reino de Dios. Primera de Pedro 4, 3. Primer libro del apóstol Pedro dice así. Primera de Pedro 4, 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a los gentiles, andando en lascivia, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Miren, hermanos, a veces nosotros tenemos que pasar por situaciones bastante difíciles y poder explicar y poder darle a entender a la gente. No es fácil. No es fácil. Por último, ¿por qué debemos detenernos frente al egoísmo? ¿Por qué debemos detenernos frente al egoísmo? El egoísmo es el ego, yo. Es yo inmoderado. Amarse a sí mismo, que hace pensar solo en el interés personal. El egoísmo es una imperfección del corazón y de la inteligencia. El egoísmo es una imperfección del corazón y de la inteligencia. Usted puede convertirse en un egoísta cuando usted solamente piensa en usted y no en los demás. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. Te dice, bueno, yo no voy a parafrasear. Yo no voy a diezmar ni voy a ofrendar, porque el pastor se va a llevar la plata. Eso es egoísmo y es pecado. ¿Por qué razón? Porque está haciendo algo para sí mismo. Y otros piensan y dicen, no, es que yo antes de diezmar y ofrendar mejor
le doy a las personas que necesitan, les compro esto, les regalo esto, y ahí estoy haciendo. Ahí hay egoísmo. Miren, hermanos, sigamos las señales de la palabra de Dios. No nos detengamos cuando debemos, no nos detengamos donde no debemos detenernos, y detengámonos cuando sí debemos detenernos. ¿Por qué debemos detenernos frente a la envidia? Porque es pecado. ¿Por qué debemos detenernos frente al orgullo? Porque es pecado. ¿Por qué debemos detenernos frente al odio? Porque es pecado. ¿Por qué debemos frente a la irreverencia? Porque es pecado. Usted no debe ser irreverente. ¿Por qué debemos detenernos frente a la lascivia? Porque es pecado. ¿Y por qué debemos detenernos frente al egoísmo? Porque también es pecado. Todas estas cosas no le agrada a Dios. El egoísmo, la irreverencia, la lascivia, el orgullo, el odio, la envidia. Eso es parte del pecado, es pecado. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a entender su palabra y a ponerla en práctica. Desechemos todo aquello. Si tenemos que ponerle un pare, pongámosle ese pare. No se pase el semáforo en rojo. Puede ocasionar accidentes hacia lados, laterales y colaterales entre sus seres queridos. Que Dios bendiga sus vidas desde ahora y por siempre. Amén y amén.